Muy bien. Estuve leyendo la guía. Voy a compartir algunos temas muy específicos, que quiero que queden bien en claro. Bueno, ya hablamos, allí la primera parte de la guía especifica lo que es la célula, las teorías de la evolución de la célula. La teoría que más se cree que es la de la teoría celular, una es la de endosimbiótica. ¿Cuál es la mayor evidencia que tenemos? Número uno, la célula tenemos dos lugares que tiene ADN, principalmente el núcleo, donde podemos encontrar la información de 50 generaciones, que estamos hablando que es alrededor de 1000 a 1200 años hacia atrás, de a partir de que nuestra presencia en la Tierra. Y el otro lugar que tenemos ADN es la mitocondria, que es donde se realiza la síntesis de proteínas. Esos lugares es la evidencia, bueno, en el caso de la mitocondria específicamente, dependiendo, en el caso de los humanos, el tipo sanguíneo que seamos, a veces depende que son 30 generaciones. Se dice que el ADN del núcleo tiene que ver con la herencia materna, mientras que el ADN de la mitocondria tiene que ver con la herencia paterna. El hecho de que un grupo sanguíneo prevalezca sobre otro es otra cuestión más independiente de un tema de preparatoria, pero sí tiene que ver precisamente con la presencia o la posibilidad de que una persona pertenezca a ese grupo sanguíneo. Al día de hoy se sabe que en el proceso de la evolución, las personas de tipo A, ya sea positivo o negativo, tienen que ver con la dieta que se dio a partir de que ya los seres humanos no fueron nómadas. El grupo sanguíneo O tiene que ver con la carne, la caza, la recolección y los cultivos o frutos o cultivos que podían recolectar, o verduras o cereales. En cambio, el tipo sanguíneo A tiene que ver precisamente, ya más específicamente, con los cultivos que pudieron hacer ellos y obviamente la replicación de los mismos, mientras que el grupo sanguíneo B tiene que ver precisamente con la era industrial, o sea que es el grupo que es más joven, se le achacan aproximadamente a partir de la revolución industrial unos 400 a 500 años. Ahora, ¿qué nos tenemos que ir más allá? La teoría endosimbiótica es la que prevalece. De ahí, la siguiente teoría es la de la panspermia. Hay muchas ideas. Es junto cuando se conocen las dos teorías, tanto los coacervados de Oparín como la teoría de la panspermia. En ambos casos nos hablan de posibilidades, porque la teoría de la panspermia dice que era un meteorito que llegó y se traía los aminoácidos esenciales y se sintetizaron con el ambiente que estaba una proteína, y de ahí se dio el origen de los organismos unicelulares. La mayor evidencia que tenemos en este caso es las bacterias que están en los cráteres, que son las bacterias termófilas, o sea que viven a altas temperaturas, y tenemos las bacterias que se llaman quimiosintéticas. Las quimiosintéticas son bacterias que soportan precisamente, en algunos casos, alta temperatura, o obtienen sus nutrientes a partir ya sea de metano, esas se van a llamar bacterias metanógenas, o a partir de la generación de CO2. Esas bacterias, a diferencia de otros organismos, no requieren la presencia de la luz. Por lo tanto, son la excepción a la regla en el proceso de evolución. Más adelante, ustedes deben de ver en biología los reinos, y esas bacterias se encuentran en lo que se llama el dominio Archaea. Archaea significa antiguo. Bueno, el tema que les voy a compartir, dentro de los temas que hoy les empiezo a compartir, está pues las principales características. La reproducción celular se da a partir de dos momentos muy importantes. Uno va a ser la asexual y otro la sexual. La asexual es aquella donde el material genético se replica idénticamente. Quiere decir que una madre se parte, eso se llama bipartición, que es el primer tipo de reproducción asexual, y se obtienen dos hijas.
O en un detalle, la madre se parte en varios núcleos, su núcleo se parte en varias partes y se va a llamar pluripartición. Esos procesos de evolución actualmente todavía se llevan por algunas plantas. Bueno, aquí lo menciono, tengo la gemación, la pluripartición y la esporulación. Bueno, identificamos las fases de la reproducción sexual en plantas, que es las más evidentes que podemos en algún momento dado observar, precisamente porque sus ciclos de reproducción son muy rápidos. Claro, en animales menores, aunque sean cordados como ratones, podemos observar algunos tipos de reproducción, incluso también en algunos insectos y en algunos animales un poco más evolucionados, como son los reptiles pequeños, con este caso las lagartijas y camaleones. Bueno, estas imágenes son dos tipos de reproducción, la estrella marina y la espora. Ambas se reproducen por gemación. Si la estrella marina fuera en algún momento dado cercenada o cortada, ella tiende a regenerar esa parte que le falta. Igual en el caso de la espora. Ahora, la función de la reproducción ante todo es que los seres vivos prevalezcan. Y existen dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. Recuerden, A es sin sexo. Entonces significa que no necesita la presencia del otro gameto. Puede ser que sea bueno, es que propiamente en el caso de la asexual no existe el género masculino, solo es el género femenino. Por eso se habla de madres a hijas, mientras que la asexual se habla de los dos géneros. Bueno, en este caso, se necesita un progenitor, los descendientes son genéticamente idénticos, es un proceso sencillo, rápido, genera la supervivencia de la especie. La desventaja es que tiene los mismos problemas de adaptación al medio. El mayor ejemplo que estamos viendo en estos momentos se supone es la abeja. Las abejas, aunque no se reproducen de esta manera, ellos comparten solo el mismo material genético entre panal. Pues es precisamente, se da en bacterias, hongos, plantas y animales. Uno de los ejemplos que pongo aquí son los tubérculos, las papas, que a partir de una papa se replican otras más. A partir de una cebolla se replican otras más. Igual con los ajos, y es un ejemplo. Ahora, la reproducción sexual es un mecanismo donde los descendientes tienen diferencias genéticas dadas las mezclas. La ventaja es que hay muchas variables. Hay la posibilidad de que haya mayor supervivencia. La desventaja es que así como hay más células que son especializadas y pueden sobrevivir mejor, también va a haber algunas células que no sobrevivan y esas van a generar, en nuestro caso, en los seres humanos, se les llaman síndromes. En el caso de las plantas y animales, se les llaman defectos genéticos. Al final de cuentas es lo mismo, porque es una alteración al material genético que no está permitiendo que la especie sobreviva adecuadamente o sobreviva con lo que más adelante se le va a llamar mutación. Bueno, todos los organismos pueden tenerla, excepto las bacterias. El sistema más primitivo de reproducción, en este caso, son los organismos unicelulares. Como lo mencioné, se les llama células madre y lo que producen se llaman células hijas. Se oye como conocido el término célula madre. De hecho, nosotros, los seres humanos, cuando veamos ahorita más adelante reproducción sexual, la primera parte pareciera que nosotros generamos precisamente mitosis, división, como es el caso de una célula madre, una célula hija. Y eso se lleva en 72 horas, pero ese es otro tema que vamos a ver más adelante cuando hablemos de biología. Bueno, la bipartición. ¿Qué es la bipartición? Lo comentaba hace rato, una célula se va dividiendo el núcleo hasta que se obtienen dos, que en este caso pues algunos protozoarios como las amibas y los paramecios, parásitos a final de cuentas. La gemación las hacen las levaduras. Ahorita ya no es tan común ver gemaciones en hongos, en el caso del pan, porque pues ya el pan trae alguna sustancia que no les permite que se vean estos hongos y el pan en teoría esté más duradero. Bueno,
Bueno, lo que pasa aquí es que de una madre le sale como una especie de protuberancia en la cual se va dividiendo hasta que ésta sale totalmente del cuerpo de la madre, es independiente, pero tiene el mismo material genético. Es como si la mamá se volviera a ver joven, nada más. Y obviamente la célula más vieja fallece. Esporulación. Bueno, este caso es la madre o se origina de un núcleo y a partir de ahí se obtienen diferentes células hijas. A diferencia de los anteriores y de la pluripartición, el núcleo se parte dentro de la misma célula, ocasionando más adelante, o sea, vean aquí, un núcleo se parte en dos. Esto cuando sucede en dos se llama partida de la cromátide. ¿Qué es la cromátide? Es el material genético que interesa que las células hijas se lleven para su futura reproducción. Luego se obtienen cuatro, de cuatro, acuérdense matemáticamente, 8, 16 y así sucesivamente hasta que se obtienen diferentes hijas. Pero una característica específica es que se van obteniendo también parte del citoplasma. Quiero que recuerden que ustedes en secundaria debieron de haber visto las partes de la célula y debemos de tener muy presente dentro de su trabajo que tienen que aprenderse la función específica del citoplasma en la célula animal, de la vacuola en la célula vegetal, que en este caso, o sea, cada una tiene una función específica. Aunque todos somos evolucionados, al final de cuentas, no tenemos las mismas funciones específicas, porque a diferencia de las plantas, los seres más, o sea, los seres vertebrados o cordados, no tenemos la habilidad de hacer fotosíntesis y no tenemos las mismas sustancias dentro de la célula para protegernos. Mientras una hoja puede generar dentro de la vacuola sustancias que protegen a la misma célula, los humanos no tenemos esa habilidad. Por eso en nuestro proceso evolutivo tenemos lo que se llama el sistema inmunitario, mientras que las plantas a nivel celular tienen la sustancia que los protege. Bueno, aquí quiero que observen bien la esporulación, regreso a lo mismo, se va dividiendo porque la pluripartición, a diferencia, el núcleo se parte desde un inicio y hace una alineación perfecta. Esa alineación hace que se divida el citoplasma y cada quien se lleve una parte. En la otra quiero que observen, se empieza a recubrir el citoplasma y después este es lanzado hacia el exterior. Hay algunos videos en YouTube que serían muy educativos, que vieran cómo se hace la esporulación nocturna por parte de las levaduras. Incluso en algunos casos, algunas hifas, que son parte de la familia de los hongos, también hacen el mismo fenómeno. Ahora, bueno, aquí había pues una evidencia, esto es para las personas que doy clase en casa. ¿Qué significa acuático? ¿Qué es pluricelular? Pluricelular son muchas células, acuático es el medio donde prevalece más del 70% de agua, sexual, acuérdense, se necesitan los dos gametos, autótrofa, es el término que se da cuando un organismo produce su propio alimento. En este caso, las plantas son una de ellas y las bacterias que les comenté, que son proceso por bipartición, que son las quimiosintéticas y las termófilas, y que es un proceso vital, cualquier función que permita la vida. En este caso, comer, dormir, hacer sacar desechos o toxinas, en este caso el proceso de excreción, que es ir al baño, el proceso de relación sexual para perpetuar la especie, y se les llaman funciones básicas, porque todo ser vivo las necesita hacer. Claro que recuerden que los seres humanos podemos saltarnos la fase de reproducción porque en teoría podemos controlar nuestro instinto, a diferencia de otras especies. Bueno, voy a ir al siguiente. Permítanme tantito. ¿Hasta ahí alguna duda? Espero que no. Ninguna maestra, todo bastante claro, bastante bien. Ok. Vamos al que sigue.
Fernanda, no sé si querías decir algo, si tengas alguna duda. Ah, no, no, no. Iba a decir que sí, está todo claro. Sí. Nada, la primera parte de tu guía, Fernanda, no la toco porque se supone, bueno, ya revisándola, está muy compleja. Nada más te encargo mucho que hagas el esfuerzo de estudiar en casa las partes de la célula, porque vamos a llegar a ese punto de leyes de Mendel que es para precisamente, ahorita más adelante, tocar ese tema. Bueno, la reproducción asexual en organismos pluricelulares. ¿Qué es un organismo pluricelular? Es aquel que tiene muchas células y presenta un término que se llama alta especificidad. Más para que se vea más claro, imagínate un rosal. En un rosal hay una célula que específicamente va a ser hojas, otra que va a ser tallo o celulosa y otra que específicamente va a ser las flores y una que va a ser el aroma. Aparte de la célula sexual que se va a definir si la rosa tenga lo que se le va a llamar el pistilo y el espermatogonio, que en este caso es para generar los dos gametos. Esas son especificidades que cada quien se dedica a hacer algo. Dentro del proceso evolutivo, por ejemplo, esto que voy a mencionar, la reproducción que se realiza, la gemación ya en un pluricelular, aquí implica, por ejemplo, que haya una planta que tiene varios tipos de estas células. Por ejemplo, aquí pongo de ejemplo a los esnidarios, se le llama pólipo a la protuberancia que sale y ese pólipo hereda las características muy específicas que va a tener cuando sea un adulto. Y obviamente genera precisamente la especificidad para asimilar nutrientes, para excretar nutrientes, para el crecimiento. Lo que sí vamos, este no es precisamente parte, pero sí vamos aprendiendo el término. Crecer no es lo mismo que desarrollarse, porque el crecimiento es precisamente adquirir un volumen, una talla, mientras que el desarrollo tiene que ver con la maduración de tus funciones específicas. Dentro de tus funciones vitales, por ejemplo, el proceso digestivo, en el caso de los seres humanos, es un claro ejemplo. Cuando nacemos no podemos asimilar todos los nutrientes y tenemos que esperarnos hasta los 6 meses para empezar a consumir ciertos alimentos. Y obviamente hasta el año y medio para consumir huevo, hasta los 2 años para consumir cítricos, porque precisamente nuestro aparato digestivo se está haciendo altamente específico. Nuestra lengua, al momento que nacemos, solo tiene receptores para las cosas dulces o neutras. No tiene receptores para cosas saladas. Esas se van adquiriendo a lo largo de los 2 primeros años de vida. Y mucha gente, en su afán de que tenga a sus niños ya más rápido, empieza a acelerar procesos. En el momento no se ven las consecuencias, pero con lo largo de los años se ven muchos problemas de los procesos digestivos precisamente porque esos procesos fueron adelantados. En el caso de las plantas, que son los primeros organismos unicelulares, ellos también tienen un proceso y un tiempo. Y siguen precisamente los ciclos biológicos basados en las estaciones del año. El proceso de crecimiento y desarrollo obviamente se da en las estaciones de primavera y verano. Al momento que llega en otoño, si la planta va a permanecer, en este caso, tiene que entrar en un proceso de guardar alimento para sobrevivir a la fase invernal. Las plantas son altamente sensibles a los cambios climáticos y obviamente pues nosotros lo vemos cuando las hojas se caen. Bueno, el pólipo que se da en estos esnidarios es precisamente para que lleven a cabo un desarrollo. En los vegetales existen yemas en el tallo, en las axilas, en las hojas. Específicamente las mamás o las abuelitas les dicen, regálame un codito o un bracito de tu planta. El codito es muy común que lo vendan en los tianguis, son los geranios o los pedacitos o tronquitos que te venden de otras plantas. O sea, trozan un bracito y ese lo tienen. Por ejemplo, las rosas son 24 horas que se airea, se vuelve a introducir en la tierra. En el caso de ¿cómo se llaman estas plantas? Las coronas de Cristo son 48 horas. Entonces, de hecho, la persona que se dedica a las plantas te dice cuánto tiempo tienes que esperar antes de plantar, digamos, el descendiente o la parte. Mira, aquí está el ejemplo, la yema terminal, la yema axilar, cómo genera la raíz. Eso se le va a llamar excisión o la división longitudinal. Algunas plantas tienen la característica
que automáticamente por el puro peso se caen. Hace tiempo dejé una corona de Cristo, empezó a crecer, y un buen día la encontré en el piso. Bueno, y entonces platicando con una persona me dijo, es que la misma planta ya quiere, es como, vete, te la van sacando del centro ya la planté aparte, ya floreció y me llamó mucho la atención que también las plantas hacen el proceso de tú estás muy grande, necesitas tu propia maceta. Bueno, la escisión es lo que comentaba en el caso de las estrellas de mar. También lo sufren las lagartijas, no sé si han visto, les cortas la cola y esta crece porque tienen material genético para poder hacer ese fenómeno. En este caso, si vieron la película del hombre araña, hay una parte en donde quiere el científico tener su brazo y utiliza precisamente ADN de esnidarias, o sea, que son las planarias que son parásitos, y puede obtener eso. También los reptiles inferiores como lagartijas y camaleones tienen esa habilidad. Miren, aquí está el ejemplo de la estrella de mar o equinodermo. Y bueno, luego viene la fragmentación. La fragmentación, aquí le puse son los estolones, que son ramas laterales de las yemas, pueden formar nuevas plantas a cierta distancia del progenitor. Es lo que les comentaba que hacen algunas plantas. La que más hace esto es una planta muy común que se le llama mala madre, porque empieza a crecer el hijito y la lanza fuera, así literal, la saca de allí y la pone en otro lugar, y el hijito tiene que buscar la tierra y aferrarse. Es muy, muy común que si tú plantas una mala madre, empiece a expandirse. O la verdolaga, la planta que se conoce como verdolaga, que las consumimos, también tiene esas características, hace ese mismo fenómeno. Miren, en este caso, vemos los ajos. Los ajos hacen la fragmentación, regularmente de un ajito tenemos 8. La cebolla también hace ese mismo fenómeno. Ahora, la esporulación, pues el más común, pues es la de los honguitos, depende del tipo de hongo y la forma. Casi todos en la parte inferior es donde generan al nuevo descendiente y regularmente siempre están alrededor. El hongo más grande regularmente es el que da origen a los demás. El helecho. El helecho es una planta, pues, ¿cómo les diré? Única, porque tiene los 2 ciclos de reproducción. Él en 2 años seguidos se reproduce de manera sexual, o sea, puras hembras, puros machos. Y los siguientes 2 años hace la mezcla de gameto femenino y masculino. Yo que tengo helechos en la casa, observo ese fenómeno porque unos son más altos que otros y donde se unen justamente a la mitad, digámoslo así, o en la parte central, todos son del mismo tamaño, más altos que los machos, más bajito que las hembras. Y es un fenómeno y me llamó la atención. Yo lo empecé a observar y después me enteré que el helecho es la única que tiene ese 2 tipos de reproducciones. La partenogénesis, bueno, en este caso es muy conocida con los insectos sociales. Los insectos sociales son las abejas, es lo que les comentaba. El mayor problema que tienen las abejas es precisamente que el zángano lo crea la reina madre anterior. Y entonces la reina madre actual utiliza, por decirlo así, a su hermano o a su primo hermano. Cuando la misma reina madre detecta que el panal se está enfermando, es cuando manda a traer abejas, machos de otros panales. Es un fenómeno que solo las personas que se dedican a la producción de miel lo saben, pero de otra manera se generan constantemente obreras y la presencia de espermatozoides. Y el zángano es la presencia de espermatozoides, pero muy específica, digámoslo así. Se genera cierta cantidad de machos, la reina selecciona el que quiere y los demás los mata. Entonces el panal se queda sin la probabilidad de tener otro ADN por cierta cantidad de años, hasta que la misma reina se da cuenta que ya está el panal con muchos, digamos, de sus descendientes, o ya ella detecta que ha terminado el fin de sus días y manda a traer precisamente algunos machos de otro panal, se fecunda con ellos, los mata y obtiene a sus propios hijos, y de esos hijos, pues ella fallece y su hija entra en función.
También ese mismo proceso lo tienen las hormigas, todas en específico. Pues asegura la descendencia, o por decirlo así, la cantidad de obreras necesarias para lo que vayan a crear, y a partir de ese momento deciden la presencia del esperma masculino. Ellas son muy listas, de hecho he observado que las hormigas tienden a generar canales específicos de comunicación con otras colonias, y mantienen comunicación, pero yo creo que precisamente para intercambiar ADN. Pero a mí lo que me llama la atención es qué lo determinará o en qué momento, porque las colonias, si nosotros tuviéramos hormigas, nos invadirían toda la casa. De hecho, ellas son totalmente, pues de alguna manera se vuelven parásitos de los jardines y si nos descuidamos de nuestras casas. Y no se van, ¿eh? En invierno también invernan y hacen el proceso de quedarse dentro de la construcción. Por eso se supone que hay que estar saneando y resanando todo. Bueno, esto en este caso es para que tengamos el concepto de heterótrofo, el que se alimenta de otros; autótrofo, regreso a lo mismo, el que se alimenta a sí mismo, que es un hongo, que es un animal. Y creo que eso es todo. A ver, permítame el que sigue. Bueno, la reproducción sexual se da por gametogénesis. Esta parte la tiene muy marcada en el capítulo 2 de su guía, y ahí nos habla precisamente de la compartición del ADN. Los gametos, cuando ya recuerden, sexual es con presencia de sexo, y los sexos son masculino y femenino. El género es otra cosa, chicos. El género tiene que ver con las funciones más que nada, y es género, que dice que ya me quedan 10 minutos. Cuando termine esta sesión, entramos ahí mismo, por favor, ¿sí? Para que continuemos. La gametogénesis, en este caso, tiene que ver precisamente con la definición de masculino y femenino, pero el género tiene que ver con las funciones específicas de esto, ser hombre o mujer. Hay algunos hombres, bueno, eso será más adelante, que tienen funciones de género femenino, como el ser maestros, como es el chef, sastres, son género femenino. Y algunas mujeres entran al género masculino cuando hacen ingeniería, pero esa es otra cuestión. Y es totalmente conductual y cultural. No tiene nada que ver con la biología. Eso es otra cuestión más bien de carácter social, y si quieren hasta psicológico. Bueno, en este caso es muy importante, cuando va a empezar la gametogénesis, la cromátide, que es donde tenemos el ADN, fracciona una parte. Esto se coloca los cromosomas en la clásica forma que los conocemos, en forma de cruz. Se alinea, estos se llaman centriolos, se alinean, y estas rayitas que se ven se llama uso de la cromátide. Uso significa tejedor. Es muy común la gente que antes tejía lana, esto se llamaba ovillo. El ovillo es como el canuto que nosotros conocemos actualmente. Se alinean para que posteriormente estos se vayan fraccionando de acuerdo a la porción que le conviene a la siguiente generación tener. Aquí es donde se van la parte de las células, pues digamos, las células altamente específicas y las células sanas o enfermas. A nivel de esto, químicamente, aquí es la parte más crítica dentro de la formación de un ser humano. Por eso se dice que cuando tengamos un bebé, debemos cuidar, nuestro cuerpo debe estar bien alimentado, debe haber tomado ácido fólico, lo debiste de haber preparado, y posteriormente debiste de haber llevado la fecundación sin la presencia de ninguna sustancia química, incluso café. El café es una sustancia que pues es muy sabrosa, pero la mayoría de los científicos saben que es altamente crítico para los procesos de fecundación. Por tanto, los refrescos de cola, no digo marcas, son muy críticos en el proceso de la fecundación. Ya ni se diga si van acompañados de dosis de alcohol.
bueno, se alinea y se parte posteriormente la célula hasta que se obtiene, observen, de una sola, se obtienen dos. Estos dos procesos se puede decir que son asexuales. Lo llevan tanto las mujeres como los hombres. Creo que la página 26 de su guía dice oogénesis. También se le conoce como ovogénesis, porque viene de huevo y tiene que ver con óvulo. Y la otra es la espermatogénesis. El proceso obviamente se lleva así. Sí, madre. Se lleva así. Algunos organismos, recuerden que dentro de la comunidad lésbico-gay están los trans. Los trans para nosotros son los seres humanos que nacen con los dos sexos. Eso es un tema muy interesante. Y ahorita que lleguemos a embriología lo voy a comentar. ¿Por qué sucede eso? Bueno, son hermafroditas y bueno, la primera parte, así se lleva la espermatogénesis. Tienen dos esquemas muy buenos y hacen mucha referencia. Nada más quiero hacer un comentario. En el caso de la espermatogénesis, son 4 espermas que se van a llamar espermatogonios, y de esos, o sea, de un esperma salen 4 espermatogonios. Esos 4 espermatogonios van a madurar para convertirse en 2 espermas adultos, o sea, se obtienen 8. En el caso de los óvulos femeninos no pasa ese proceso. Al momento de que la fecundación, la gónada que se va a transformar en ovario ya va con los ovocitos que van a madurar. Y de un ovocito maduran 2 ovocitos. O sea que se obtienen menos. Pero la mujer al momento, bueno, la niña, al momento de nacer, la bebé, niña, se obtienen 8 millones. Yo creo que son de 5 a 8 millones. Son suficientes para una mujer hacer su proceso reproductivo toda la vida. Y más que con esos 5 millones, pues va a obtener 10. Se dice que cuando las mujeres son muy fértiles, pues tienen alrededor de 7 a 8 millones. Cuando se dice que una mujer no es fértil, cuando tiene de 1 a 3 millones. ¿Por qué? Porque también los ovocitos hacen como ensayo y error. La selección natural de nuestro mismo cuerpo, por nuestra alimentación, las enfermedades que tengamos, o incluso el ambiente que nos rodea, ocasiona que esos óvulos maduren y se obtengan óvulos fecundables. Bueno, el óvulo, pues empieza la carrera. Nosotros sabemos, eso también tienen que repasarlo, cuánto dura el ciclo menstrual, que es el día fértil, es el día 14, siempre y cuando el proceso sea de 28 días. Eso no está dentro del tema, pero sí tienen que entender para la fecundación que es a la mitad del periodo, porque hay periodos de 30 días, hay periodos de 35, varía mucho, repito, de la alimentación y el ambiente, y el grado de estrés, por cierto. Un óvulo es perseguido, ahí les va, por 100 millones de espermas. Y solo uno, en el caso de cuando somos un individuo, aceptan. O 2, en el caso de los gemelos homocigotos, aceptan. En el caso de los heterocigotos, regularmente son 2 óvulos que fueron lanzados al mismo tiempo. Estos se van a llamar mellizos. Comparten la misma bolsa uterina, bueno, más bien, cada uno genera su bolsa, pero comparten el mismo útero. Se llaman hermanos uterinos. Bueno, de hecho, todos somos hermanos uterinos cuando somos de la misma madre, pero se llaman hermanos uterinos del mismo, o sea, del mismo tiempo. O sea, que son gemelos mellizos, o como le decimos nosotros, cuates, porque no se parecen. Bueno, no son tan idénticos. Y la única parte que entra es la cabecita, que es la célula ploide. Por cierto, el material genético, la mitocondria del esperma no está en la cabeza, está en la cola. Entonces, otra vez vuelve a entrar solo la información nuclear. ¿Ok? Y con esa información nuclear se obtiene la célula diploide, donde están los 2 ADNs de la padre y la madre. Son 23. Ese comentario, hay una pregunta que observé en su guía, es una trampita, pero está buena. Son 23 cromosomas de mamá y 23 cromosomas de papá. El síndrome de Down
es la presencia en el cromosoma 21 de un cromosoma extra. O sea que tiene 24 cromosomas, pero de papá, no de mamá. Entonces, ese defecto lo transmite, pues papá, por decirlo. Más bien, el defecto no lo transmite papá, la predisposición sí. Porque uno puede ser portador de síndrome de Down. De hecho, hoy día ya hay un estudio genético que demuestra que hay familias que tienen predisposición para tener síndrome de Down. Y ahí va lo más triste o lo más crítico del asunto. Cuando tienen predisposición y se llegan a casar con alguien de su misma comunidad, que probablemente sea su familiar en la quinta generación, se expresa. Por eso no se recomienda que te cases con alguien tan cercano o que sepas tú que por lo menos es tu primo tercero o tu primo cuarto, o sea que sus abuelos en la cual hace 4 generaciones, o sea sus tatarabuelos sean los mismos o sus pentabuelos sean los mismos. Tendrían que ser a partir de la 6ª generación que sus sextabuelos, o sea, fueron parientes, para evitar esos problemas. Pero la verdad no tenemos la costumbre de llevar un control de nuestro árbol genealógico. Sería muy buen hábito, la verdad, para evitar problemas. Pero hay que checar eso. Por eso es que hay mucho síndrome de Down en mujeres jóvenes. Me queda un minuto, voy a terminar la sesión y nos volvemos a unir, por favor. Gracias, Ahorita. La finalizo y nos volvemos a unir. Okay. Hola, Fernanda. Te espero, Fernanda. Ok, vamos a continuar. ¿Sí me ves, Fernanda? Sí, maestra, sí se ve. Perfecto. Bueno, la célula diploide, como mencioné, es una pregunta de ahí de tu guía. Son 23. Cuando ya sean 24, estamos hablando de un síndrome. Hay un síndrome que se llama síndrome de Tourette. Hay una película que se llama Gigoló por accidente y la chica no puede controlar sus impulsos, empieza a decir palabrotas, es muy agresiva. También tiene que ver con esto, precisamente con la presencia de un cromosoma más, nada más que cambia la posición en el cromosoma. Mientras que el síndrome de Turner es un síndrome que se presenta en las mujeres que no pueden menstruar. Su matriz no madura, no se da la señal de folículo estimulante. Al día de hoy también tiene que ver precisamente con la cadena, pero este defecto no se ha tipificado bien quién lo porta. En algún momento se dijo que era el varón, en algún momento se dijo que era la madre. Desgraciadamente, tanto la madre como el padre pueden generar este defecto si son portadores. O sea que si una chiquilla, su papá tiene una hermana o mamá, perdón, una tía abuela que no pudo menstruar, la posibilidad de que ella herede ese defecto es muy grande. Y por el otro lado, si en el caso de que tuviste una tía, una abuelita que tampoco, o digo, una tía abuela que tampoco pudo menstruar del lado de tu mamá, el defecto, la posibilidad de adquirir síndrome Turner es mayor. ¿Cuáles son las características? Niños de baja talla, o sea, la mujercita no pasa del 1,50, siempre va a ser delgada, no le crecen las boobies, no se le ensanchan las caderas, o en su defecto, cuando está parcial, crecen las boobies, pero no las caderas. Y ese es la mayor presencia de síndrome de Turner. Son mujeres con menstruaciones ausentes en el caso de que el Turner sea al 100% o ampliamente regulares en caso de que el Turner sea parcial. Se dice que es parcial cuando la información genética es que no se transmite todo, o sea, la ausencia de ese gen. Bueno, sigamos. El desarrollo embrionario. Esta parte es muy importante. Esta aquí es obviamente cuando se hace la fecundación. Esto es a la hora 0, se une el esperma con el óvulo y a partir de ahí empieza un conteo matemático.
Es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 156. Durante 72 horas está duplicando, duplicando. La primera parte se le va a llamar morula. Al momento en que llega a su máxima duplicidad, se genera una pared celular. Al generarse esta pared celular, se va a llamar ahora blastoma o blasto. Blasto significa saco. Y ese saco se va a transformar, el blastocito, en el líquido amniótico que va a en la placenta que va a contener al bebé. Y empieza a generar lo que nosotros le vamos a llamar células madre o de alta especificidad. ¿Qué significa que es una célula madre? Que si es una célula de músculo, miocito. Si es una célula de hueso, osteocito. Si es una célula de corazón, cardiomiocito. Si es una célula de hígado, hepatocito. Y así sucesivamente. Bueno, si es una célula de cerebro, neurona. Si es una célula de riñón, nefrona. Lo primero que se forma a la par es tanto el corazón como la cabeza. Nuestra personita o nosotros mismos, así fuimos generados. De la hora 73 hasta la primera semana se generan todas estas células que te estoy diciendo. A partir del día 10 de la fecundación, se empiezan a formar. El primero ya definido es el cerebro y el corazón, y en el parte del encéfalo empieza como a tejer, si lo quieres llamar así, la columna vertebral. Posteriormente empiezas a generar todos los órganos que van a estar en el cráneo, el hipotálamo, el tálamo, el bulbo raquídeo, el cerebelo, la glándula hipófisis, la pituitaria. Eso de las glándulas es muy importante. Después del cerebro y el corazón, lo siguiente que se forma son las glándulas que nos van a dar un concepto que tú tienes en tu guía que se llama homeostasis. La homeostasis significa el equilibrio del cuerpo. Entonces esas glándulas se gestan en ese momento. Esto ocasiona de alguna manera, en el caso de los seres humanos, que durante de la semana que vamos a llamar 2 a la semana 12 se esté produciendo la alta especificidad de los órganos. Estamos hablando que se forme el estómago, el intestino delgado en sus 3 porciones y son altamente específicas, que se forme músculo, que se forme el intestino grueso, que los huesos sean recubiertos por músculos, por tendones, por nervios, posteriormente por las 3 capas de piel. Al momento de nacer un bebé tiene de 85 a 90% de agua, o sea que casi no es músculo. Y si tú cargas un bebito de chiquito durante el primer año de vida, casi dijeras tú, está bien aguadito. Del mes 6 al año empieza a perder agua y se empieza a transformar más en músculo. Cuando el bebé comienza a gatear, es una evidencia de que hay un sostén suficiente, o sea que ya el músculo maduró junto con los huesos para que empiece la siguiente fase de proceso, que es estar erguido. Bueno, la reproducción sexual en plantas, la superior, vamos a llamar musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Los musgos son los que están en el piso de los bosques, los helechos ya platicamos. Los gimnospermas, bueno, aquí están. Los musgos son pequeñas plantas, se colonizan en sitios húmedos y requieren para su reproducción la presencia del agua, ya que como gametos masculinos han de nadar hasta la parte femenina. La parte más visible del musgo es un gametofito. Aquí está, en la parte superior. El gametofito se forma de las células reproductoras llamadas anteridios masculino y anquenogonio femenino. Aquí está el anquenogonio y el anteridio. O sea, si observa, las fórmulas son diferentes. Esta, en este caso, el anteridio, va a sacar un polvito que le vamos a llamar polen, va a entrar aquí y se va a formar otro individuo. El cigoto crece sobre el gametofito dando lugar al esporofito. O sea, mira, se suelta esta parte y se coloca arriba. El esporofito forma esporas en una cápsula que cuando maduran se liberan. Las esporas caen al suelo y dan lugar a los gametofitos. Dígame, señor. Ay, no le di chance para grabar, ¿verdad? Perdón. Sí, muchísimas gracias. No quería interrumpirle. Perdón. A ver. Ay, ¿dónde está?
Déjenme ampliarle esta. Más. Listo. Ya está. Perdón. Ok, ya está licenciado Jorge. Muy bien. Gracias. Ok. Los helechos viven en lugares húmedos, cálidos, habiendo formado en el pasado los bosques. Como les comenté, son los únicos que tienen los dos tipos de reproducción. Son 2 años que son asexuales y uno que son sexual. Ok. Bueno, estos se llaman frondes. Si tienen un helecho, observe las orillitas y ahí están las bolitas que van a ser las que van a fecundar. Y en el caso del helecho femenino, está abierto las orillas porque son donde van a recibir, pues digámoslo así, en este caso el polen o el arqueogonio que viene de la parte masculina. Bueno, y está el esporangio o las esporitas, que son las que se abren. Les digo que son unas bolitas. Y bueno, ya se lleva a cabo el gametofito. Esto es, bueno, en el caso de cuando ya se unieron los dos, el gametofito, les recuerdo, cae al suelo, lo sacan digamos que del centro. Y aquí se une arqueogonio y anteridio, los anteridios nadan hasta que los arqueogonios, cuando se fusionan para dar lugar al cigoto. Cigoto también es un término en este caso que vamos a utilizarlo en los seres superiores y habla de la unión del óvulo más el esperma. Gimnospermas es lo que se le llama las plantas desnudas, tienen raíz, tallo y hojas, y en su caso pues dan lugar a semillas que no están envueltas, están desnudas. Los más comunes de las gimnospermas son los pinos. Nosotros conocemos a sus piñitas, que son las con las que se lleva a cabo, pues en Navidad las utilizamos mucho, pero son sus semillas. Entonces hay el cono masculino, que parecen pequeñitas mazorcas, y el cono femenino, que es la piña más conocida por nosotros. Con ellas es suficiente plantarlas. De hecho, la planta de manera natural se unen al contacto de la liberación de una sustancia. Mira, aquí está el polvito, y esto genera un descendiente. La reproducción es anemógama. El viento es el encargado de hacer todo, en este caso principalmente el viento, algunos árboles que se llevan el polen en sus plumas, de algunos árboles, algunos pájaros y algunos insectos hacen todo este trabajo. Definitivamente la naturaleza influye. Bueno, aquí vienen algunos ejemplos. Cuando un pino empieza a crecer, a desarrollarse. ¿Cuántos años se lleva el proceso de un pino? La especie más sencilla de pinos, el desarrollo se lleva en 18 meses, año y medio. Es un desarrollo para que un pino mida alrededor de 1 metro a 1,5 metros. Pero hay 15 variedades de pino, no sé cuántas hay en México, pero esas son los que, digamos, los pinos más comunes que hay en Navidad. Y luego vienen los angiospermas, que son las plantas más comunes que se desarrollan. En este caso, las angiospermas son pues todas las que conocemos, que está la semilla encubierta, por ejemplo, un mango, en este caso, digamos, toda la sandía, el jitomate, el pepino, tienen semillas internas. Pues la envoltura externa, la envoltura más externa formada se llaman sépalos, aquí están, es el más común conocido en el caso de las plantas. La corola es las hojitas que cubren a la flor. Luego tenemos los pétalos, que son los que tienen color. Algo que quiero comentar, dentro de la especificidad que llegan a tener las plantas, en los pétalos tienen una parte que se les llaman cromos, y eso es los colores que dan. Los cromos también son proceso de evolución. Regularmente las plantas todas nacieron blancas, y de acuerdo a la latitud, o sea, a qué tan cerca estén del norte o qué tan cerca estén del sur, implica la coloración que tenga, porque la latitud influye precisamente en el color de las plantas. Luego vienen los estambres, la antera y el filamento, el pistilo, órgano reproductor femenino, que está formado por estigma, estilo y ovario,
y la anterior estable que forma los granos de polen que contienen los gametos masculinos. Y bueno, el pistilo es el órgano reproductor femenino que contiene los ovarios y dentro de estos los óvulos. Aquí está. La polinización puede ser zoogama. ¿Qué es zoogama? Cuando los pajaritos echan la mano. Pues el más conocido por nosotros es el colibrí, pero también tenemos otros pajaritos. Acuérdense que muchos comen algunas plantitas y ellos nos ayudan a la polinización. Definitivamente, en la zona que vivimos somos muy afortunados porque casi todas las especies hacen polinización, aparte de las abejas, pero más hacia el norte es un trabajo totalmente de abejas, porque no todas las especies de pájaros pequeños se pueden posar, de hecho no existen en todos lados. Por ejemplo, los canarios son específicos de las regiones tropicales, los gorriones, las golondrinas son específicos de nuestra región, sumado a otros 6 variedades de pajarillos más comunes del centro del país. Bueno, cuando el grano de polen llega al pistilo, crea el tubo polínico por el que descienden los gametos masculinos hasta llegar al ovario. En el interior del ovario se produce la fecundación del óvulo. Bueno, aquí está una imagen. La fecundación del óvulo se desarrolla y da lugar a la semilla, mientras que el ovario crece y forma el fruto, con diversas envueltas carnosas conteniendo a las semillas en su interior. Bueno, este es otro esquema. Aquí está el estigma, el pistilo, y posteriormente pues se da la presencia de una nueva flor. Esta imagen me gustó mucho, por eso la comparto, porque aquí está específicamente donde están, por ejemplo, cargada la antera con los granos de polen, que se va a encargar ya sea el pajarito, ya sea la abejita, o en su defecto incluso hasta las lagartijas, echan la mano, porque ellas andan a veces mezcladas en las macetas y a veces se llevan en su cuerpecito el polen para fecundar. Y bueno, las palabras claves, otra vez heterótrofa, autótrofa, diferenciar que es una célula especializada, que ya hablamos de la especificidad, que es cuando la especie requiere alguna función específica de algo. Bueno, okay. Vamos a lo que sigue. No, esta no es. Ok, los mamíferos. Los mamíferos dentro del proceso de evolución son ahora sí que son el top 10, porque ellos tenemos varios tipos de reproducción, o sea, es una reproducción sexual, pero tienen varios ciclos de embrionaje. Mientras, por ejemplo, tenemos en esto, todos se llaman vivíparos, aquellos que vienen de una placenta. La fecundación es interna, el macho presenta un pene que introduce los espermatozoides directamente en el aparato reproductor de la hembra, donde se produce la fecundación. Los mamíferos más primitivos son los marsupiales, dentro de ellos tenemos a los canguros, tenemos al oso koala. De hecho, todo lo que se da en Australia es marsupial. O sea, ellos también tienen al proceso de evolución, eso también lo vamos a ver con Darwin. No se dio al mismo tiempo. No presentan placenta como tal, por lo que las crías nacen poco desarrolladas y se arrastran hasta una bolsa llamada marsupio, donde permanecen hasta completar su desarrollo. Cuando finaliza el periodo embrionario, se produce el parto. El recién nacido permanece junto a la madre, alimentándose de la leche que segrega con sus glándulas mamarias. El cuidado de las crías suele durar bastante tiempo, estando protegidas por los padres hasta que adquieren un comportamiento necesario para sobrevivir por su cuenta. Por ello suelen vivir en pequeños grupos familiares o en rebaños. La importancia ecológica y económica de la reproducción. La reproducción es un proceso indispensable en la vida de los organismos, ya que debido a ella perduran las especies a lo largo del tiempo. Conocer los mecanismos de reproducción de distintas especies permite que con técnicas biológicas actuales se puedan modificar en beneficios del ser humano.
Ok, es que me está... Sí, madre, gracias. Estoy viendo dónde guardar. Aquí está. Es que ya me llegó que ya terminó de grabar. Permítame un ratito. Permítame tantito. Dejen que termine de grabar. Listo, ya quedó. Ok, la reproducción es un proceso indispensable en la vida de los organismos, ya que debido a ella perduran las especies a largo tiempo y conocer los mecanismos de reproducción de las distintas especies permiten que con técnicas biológicas actuales se puedan modificar el beneficio del ser humano. Bueno, desde el punto ecológico es muy importante la reproducción porque garantiza la presencia de los seres vivos. Pero ecológicamente viene una crisis, porque por ejemplo, cuando una especie está más sobre el planeta, como es el caso de los seres humanos, pues altera el medio ambiente de acuerdo a sus necesidades. Y las necesidades tienen que ver con la alimentación, el hogar y la sanidad. Si llegáramos a ver el tema de ecología, tomaré esto más a fondo, porque definitivamente la presencia de varias especies han ocasionado que el planeta entre en crisis, no solo la especie humana, sino precisamente las especies que hemos hecho que estén más presentes para satisfacer nuestras necesidades. Bueno, ecológicamente la polinización pues ha tenido que verse, es un proceso esencial en el mundo vegetal y pues la llevan a cabo aves e insectos, principalmente las abejas, ya comentamos que algunos pájaros nos ayudan, y pues el empleo de insecticidas nos ha hecho entrar en crisis alimentarias. Y de ahí viene pues, la colonización de los hábitats como segundo punto, el hecho que hemos tenido que desplazar zonas para hacerlas habitables para el ser humano, ha ocasionado que los ecosistemas se alteren. Y de ahí viene pues los fenómenos naturales que tienen que ver precisamente con la alteración de estos medios, incendios, terremotos, maremotos, huracanes, definitivamente. Y bueno, la alimentación, el que estamos ya viviendo, que son procesos industriales donde la hemos asistido con la presencia de levaduras para generar más rápido algunos procesos para la obtención, pues tal vez de cerveza, vino, queso, yogures, que no es un proceso natural, por cierto. La reproducción asistida en la ganadería, en el caso de las aves también, para la obtención de lácteos y huevo. En la agricultura, el uso de sustancias para hacer nuestros cultivos transgénicos. Y actualmente la última técnica es la acuacultura, donde los peces se están obteniendo algunas especies para el beneficio alimentario de la humanidad. ¿Beneficios? Sí los hay. La jardinería puede ayudarnos a hacer de alguna manera la presencia de algunos tubérculos y bulbos para el consumo humano, pero también tenemos lo que se llama la horticultura, que viene siendo la parte de apreciar algunas especies que estaban en riesgo o perderse y se puedan controlar sus condiciones para obtenerse de la misma. Por ejemplo, las suculentas. Los animales domésticos, pues, se llaman, pues ya saben, perros, gatos. No sé si sepan, es un tema que yo comparto en la clase de secundaria. Hace 2000 años solo había 8 especies de perros. Hace 2000 años. Cuando Cleopatra conoce a Marco Antonio, estoy hablando de 300 años antes de Cristo, más o menos, 400, solo había 2 especies de gato en todo el planeta. Y con 2 especies de gatos, 2500 o 2400 años después,
hemos generado demasiadas especies de gatos y perros, precisamente sometiéndolos a las condiciones ambientales, y no aprendemos. La prueba está que yo vivo en Atitalaquia y hay muchos husky, cosa que no debería de existir, porque esos animalitos deberían de estar en su ambiente propio y característico. Muy bien, déjenme. Ok, y bien. Sanidad. Miren, las enfermedades y las plagas son propias de que el planeta lleva un control. Y los mejores natural killer o asesinos naturales son las bacterias, los hongos, y actualmente venimos del natural killer llamado virus. Pero, al día de hoy no voy a entrar en disertaciones más allá. ¿Quién trajo el COVID? No lo sé. Lo que sí sé es que es un virus que ya estaba presente hacía muchos, muchos años y que adquirió una capacidad de mutagenicidad que lo hizo altamente tóxico. La prueba está que varios seres de nosotros partieron de este plano. No me voy a ver ni moralista ni más allá. Simplemente lo único que quiero comentar es que es una manera que el planeta está regulando nuestra presencia. La reproducción, ahorita vamos a ver las técnicas de reproducción asistida. La clonación es una de las técnicas, la inseminación in vitro es otra. Pero ¿qué creen? No son nuevas estas técnicas, son viejas realmente. Hay una historia de Juana la Beltraneja, perdón. Ella tuvo la mala suerte de que ¿dónde está? De que fue su padre tenía un defecto genético y casan a su madre precisamente para verse asistida, por decirlo así, y apoyada para que el reino de Portugal no se quedara sin descendiente. Su abuela, o cómo se puede llamar, su abuelo, tiene la grandiosa idea de hacer eso, pero no crean que hubo un engaño, no crean que fue otro hombre con otra mujer, no. Se dieron cuenta que podían sacar el esperma, es la técnica referenciada, y la reina se le hizo la inseminación, claro, muy rústica, pero pegó. Y de esa inseminación nació Juana la Beltraneja. Y se le llamó la Beltraneja porque el papá era Beltrán, no sé qué. Y después se dan cuenta, para colmo de la pobre descendiente, que era toda la cara de su padre y no tenía ningún parecido con los reyes. Y de hecho está la historia porque la acaba encerrada en una torre, mientras los familiares pelearon el reino de Portugal. Fue la primera inseminación que está, pues digamos, documentada. Y estamos hablando, para que se den una idea, del 1600, 1500 y tantos. Esta historia se lleva a cabo porque si no, precisamente Isabel de Castilla, la reina de España, la reina que nos mandó conquistar, ella quería también el reino de Portugal. La ventaja aquí en este caso fue que también había otros descendientes que también tenían acceso. De hecho, Isabel de Castilla sienta a uno de sus hijos en el reino de Portugal, pero el universo fue muy grande y no tuvo ningún varón, tuvo puras chiquillas, entonces tuvo que regresar al reino. La verdad no recuerdo bien, porque no sé casi de la historia de Portugal, pero desde el punto biológico sí está documentado esa parte. Bueno, la reproducción asistida o fecundación artificial, pues aquí está en el caso de los anfibios: huevo, morula, blastula, blastocito, gastrula, embrión. Reptiles, el mismo proceso, mamíferos igual. Pero quiero hacer un comentario. Dentro del proceso evolutivo, en la parte que pasamos de blastula a gastrula, casi todos los mamíferos, si nos viéramos en ese momento, no sabíamos si son caballitos, perritos o gatitos o un niño o un bebé humano. Tenemos el mismo desarrollo embrionario. De hecho, las primeras 10 días de gestación de humanos y caballos es muy parecida. Así que solo un ojo visor sabe si es
embrión de humano o embrión de caballito. Bueno, el conjunto de técnicas o métodos biomédicos que facilitan o pueden sustituir los procesos naturales de fecundación. De esta forma se ayuda a que el óvulo sea fecundado y ya sea un problema, perdón, de fertilidad o por un método requerido. La inseminación es artificial, la fecundación es in vitro. Tenemos estimulación ovárica, de allí viene la función folicular, preparación del semen, fecundación, cultivo embrionario y transferencia. Esto es cuando en este caso papá y mamá son fértiles, pero por alguna razón externa no se puede llevar a cabo la fecundación. Y bueno, los tipos de reproducción asistida, la más común es el FIV, que es fecundación in vitro, la hiperestimulación ovárica, para que genere varios óvulos, regularmente se necesitan 5, se aspira a los óvulos, dicen que es una técnica dolorosa, bendito Dios, yo no la conocí. Se seleccionan los óvulos más maduros, se insemina al esperma que previamente se consideró de la mejor calidad, se lleva el control de la fecundación. Esta transferencia de embriones a mórulas son de 4 a 8 horas. Si la inseminación, bueno, si el proceso se da y pasa el proceso de las 72 horas, o sea, los 3 días que pasa morula, gastrula, en ese momento se generan los embriones y al cuarto, quinto día, estamos hablando más tardar, que se vuelve a inseminar a la madre, cuando está la generación de las células madre. En esta técnica, pues se trabaja para solucionar el problema de esterilidad de las parejas, desarrollo es por una cuestión socioeconómica, es de incorporación justa, pues a veces para la mujer, para el mundo laboral, a veces se tienen que utilizar métodos anticonceptivos porque se ha dado el caso, y yo creo que algunos de ustedes lo han oído, de que muchas mujeres, ya me quedan otra vez 10 minutos, utilizan un método anticonceptivo, bueno, hacen inseminación, queda embarazada y posteriormente vuelve a tener bebés más adelante. O las mujeres que se les llaman añosas. Actualmente añosa es a partir de los 36 años. Y hay un fenómeno que está viviéndose hoy día, que cada vez hay, en el caso de las mujeres, hay disminución de la fecundidad. Y en el caso de los hombres, menor calidad en el esperma. Como lo mencioné hace rato, un hombre sano debe tener 100 millones de espermas en cada eyaculación, pero por los hábitos de vida actuales, algunos no llegan ni a los 50 y eso es porque pues no tienen la carga completa. Tiene que ver la alimentación, el sueño, el estrés, la cantidad de parejas sexuales, la cantidad de veces que realizan el acto sexual y eso también disminuye la posibilidad de la fecundación. Tenemos, bueno, ahí está, hay otra que un creador de caballos del siglo XIV, Spallanzani, tuvo éxito en 1780, este es el que hizo la manipulación de introducir el semen del varón. Esta es la técnica, entonces fue en 1700 cuando fue lo de Juana la Beltraneja, y precisamente era porque el rey electo era impotente, y por eso se requería la asistencia. Y luego viene el método FIV, que es fecundación in vitro y transferencia de embriones, FIVET. Aquí está la de Juana la Beltraneja, o hija de Beltrán de las Cuevas, e Isabel la Católica. Les digo que Isabel la Católica peleaba el reino de Portugal. En esa época, ¿cómo les explicaré? Pues si recuerdan un poco de historia de España, no se llamaba España, se llamaba Isabel la Católica, era la reina de León y Aragón, y su marido Fernando, de don Carlos, el famoso Carlos V, era rey de los otros reyes de los otros reinos de España. España se unifica muchos años después, y entonces el reino de Portugal era pues suficientemente, pues, ¿cómo se decir? Una buena presea para el que lo conquistara. Bueno, las enfermedades se llama endocrinopatía, el hipófisis, que es la glándula maestra que domina nuestro cuerpo humano, que lleva a cabo todas nuestras funciones. Acuérdense lo que comenté hace rato. Crecimiento y desarrollo no es lo mismo. Crecimiento es adquirir volumen, desarrollo es precisamente hacer las funciones específicas. En este caso,
se da este fenómeno. La impotencia del rey es la clave principal. Cuando se ven las pinturas del rey, es cuando se dan cuenta, hoy día los médicos, la cabeza demasiado alargada, las manos muy grandes, tenía un fenómeno reportado en los pies que tiene que ver con las características, y pues precisamente se optó por esta técnica. Pero bueno, esta técnica es común desde 1969, donde se fecundó en ese año 13 óvulos humanos. Para 1978 nace el primer bebé, así ya como tal, con la técnica y ya conocido. Pues son 5 pasos: estimulación, aspiración, selección de óvulos, inseminación. Y pues regularmente son de 4 a 8. Imagínense que nazcan 8 bebés asistidos. Qué barbaridad. Y se conservan a veces los embriones congelados. La actriz Ana Mari López, cuando le dio su cáncer de seno, ella decidió congelar sus óvulos. No me acuerdo qué cantidad de óvulos congeló, que el doctor estaba muy molesto porque cuando estimulas a la matriz, el cáncer de seno se vuelve muy agresivo con el paciente, pero pues tenía suficiente dinero y creo que el cantante Luis Fonsi en esa época era su pareja y le apoyó. Gracias a eso, hoy día ella tiene a su hija, porque se vio, pues ahora sí que es con su propio óvulo, pero después de las quimio y las radioterapias, pues la calidad de los óvulos merma. La clonación es una técnica genética, se necesita el ADN nuclear para obtener, pues a veces, algún mellizo, no sé, atemporal, univitelinos. La clonación se encuentra en transferencia nuclear, se han hecho en animales. Al día de hoy, pues dicen que no se ha hecho en humanos. Hay muchas películas que nos plantean esto, pero bueno, quién sabe. Y pues la transferencia es de información nuclear. También se ha encontrado, por ejemplo, hace tiempo, que se podían se podían reparar tejidos dañados, corazón, piel, páncreas, algunas enfermedades generadas por los cánceres, la leucemia, los linfomas, las anemias, el melanoma, utilizando T4 clonados. El T4 es una hormona de la tiroides. Y pues células no especializadas se multiplican activamente, capaces de transformar en cualquiera de los 200 tipos celulares. J. Thomson utilizó células epiteliales inducidas pluripotencialmente con célula epitelial. Traducción. J. Thomson utilizó células de piel a partir del cordón, con la presencia de células de cordón umbilical, y pudo tener tejidos, o sea, digamos, el papá, creo que el papá fue el que se quemó, y utilizó las células de un bebé que habían engendrado y regeneró sus propias células. Era casi el mismo material genético. Las células madres totipotente o multipotente, las totipotente son aquellas células que hacen todas las funciones específicas como una neurona. Y las multipotentes son aquellas células específicas que son de los órganos más importantes: corazón, hígado, páncreas, o sea, que son altamente específicas y tienen una función única. Las más comunes, las células hematopoyéticas, que se encuentran en los huesos largos, porque tienen la función de generar glóbulos rojos. Y pues tenemos las multipotentes de la línea mieloide, que son para neuronas, y la de la línea linfoide. Ok, y ya. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Comentario? ¿Ninguno? Ninguno, todo bien de este lado. No sé si la señorita Fernanda tenga alguna duda. Espero que no. Déjame buscar ¿cuánto me queda? 2 minutos y medio. Bueno, vamos a ver. A ver.
Vamos a hablar de las leyes de Mendel. Voy a terminar la sesión y voy a volverme a meter para porque para que empiece de una vez el siguiente tema, porque faltan 2 minutos. Entonces finalizo la sesión y nos volvimos a unir, por favor, al mismo link. Perfecto. Listo. Déjeme. Creo que ya puede grabar. Muchas gracias, sí, ya puedo grabar. Ok. Muy bien. Las leyes de Mendel, déjeme minimizar esto. Las leyes de Mendel son muy trascendentales, no sé si sepa la historia. Mendel era un monje, vivía en un convento, estaba en la cocina y se dedicaba al huerto. Y aparte de orar, pues tenía mucho tiempo para hacer algunas otras actividades propias pues de ser monje. Entonces él en este caso empieza a observar en unos chícharos que tenían flores amarillas, otras flores blancas, y le llamaba la atención que los chícharos de flores amarillas se reproducían más rápido que los de flores blancas. Entonces, le gustaba mucho la calidad de unos chícharos y dijo, quiero obtener más, y él empezó haciendo sus cultivos. Aquí algo muy importante es que la ley de uniformidad de los híbridos, que es la primera que él plantea, que es cuando se cruzan 2 variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos para determinar un carácter de los híbridos en la primera generación. Perdón. Traducción de lo que dijo Mendel. Tenemos padre y madre. Quiere decir que hay 3 posibilidades cuando se forma un organismo. Que se parezca al padre, que se parezca a la madre o que se parezca a ambos. Si se parece al padre, se entiende que va a estar latente las características de la madre. Si se parece a la madre, van a estar en latencia o recesividad las características del padre. Se dice que un gen dominante es aquel que se ve físicamente. Eso se llama fenotipo. Se dice que está en recesividad o recesivo el gen que no se ve o la característica que no se aprecia. Eso se va a llamar la que se aprecia dominancia, gen dominante, el que no se aprecia recesivo. Y la tercera posibilidad, que es cuando el individuo físicamente se parece tanto al padre como a la madre, pero es una mezcla tan perfecta que tal vez tiene los ojos de papá, las cejas de mamá, bueno, los ojos de mamá, las cejas regularmente es así, el color de cabello de mamá, y entonces ese tipo de individuos, saber si cuáles son sus genes recesivos y dominantes, es más difícil. Entonces Mendel se topó con eso. Primero, con la primera ley que nos habla de los híbridos. Los híbridos son aquellos que tienen, ya les repetí, el fenotipo, o sea, el exterior de un tipo, el interior de otro, porque al momento que tú los vuelves digamos, a fecundar con las características, salen los genes que estaban latentes o recesivos. Bueno, estas son las posibilidades, se llama la primera generación, los dos son parecidos, en este caso, pues nos habla que físicamente se parecen, pero los dos traen la expresión de un gen anterior, que era del que se quedó en la latencia, y obtuvieron 3 individuos, 2 totalmente iguales al padre y a la madre,
uno totalmente predominante con uno de ellos y el que tenía las características recesivas del abuelo. Es cuando decimos, ah, tiene los ojos del abuelo, ah, se parece cómo camina, ¿sí? O sea que se expresan generaciones, una sí y una no. Bueno, el genotipo dominante se va a llamar A, sobresale el genotipo dominante si tenemos un recesivo, ya saben, flor roja, flor morada. Y regularmente sale una flor roja, pero eso no evita que la tercera generación nazca otra vez otro individuo que se parezca al abuelo. Bueno, la primera generación filial, pues por eso es F1, filial 1, estas son las posibilidades. Luego, la segunda ley de Mendel nos habla de ley de separación o disminución de los alelos. ¿Qué significa con esto? Que puede ser en el universo que se topen con un individuo que al igual que él tienen el mismo fenotipo, o sea, su fenotipo muy parecido y el genotipo diferente. O sea que los abuelos fueron diferentes, aunque tengan alguna relación. Y al final, el descendiente no se parece a ninguno de los dos, porque las características de la primera generación se hacen predominantes. Entonces, Mendel, en este caso, toma el filial de la primera generación, experimenta con flores amarillas y las poliniza entre sí, y de este cruce de amarillas obtuvo la proporción de 3:1, o sea, 75 amarillas, 25 verdes, o sea que el gen recesivo se expresa nuevamente. Y esto hace una determinación que él no esperaba. Él esperaba que todas las flores amarillas fueran iguales. Ahora, las leyes de Mendel tenemos 3, que se expresa al cruzar 2 líneas puras, todos los descendientes de la primera generación son iguales entre sí e idénticos, y uno de los progenitores, pero el carácter del estudiado a la primera ley de Mendel también se le llama ley de la uniformidad. La segunda ley de Mendel, o segregación independiente, los factores hereditarios que informan sobre un mismo carácter no se fusionan o mezclan, sino permanecen en pares durante toda la vida del individuo y se reportan en el momento de la formación de los nuevos gametos. La tercera ley de Mendel, o ley de la herencia independiente de caracteres, cada factor se hereda de manera independiente a los demás y puede combinarse con los otros o todas las formas posibles. Mendel interpreta los resultados basados en caracteres que se heredan de forma independiente. Sin embargo, en otros organismos, muchos caracteres se heredan de forma dependiente porque los alelos de un mismo gen están en el cromosoma y no en cromosomas distintos. Monohibridismo es un organismo híbrido, es el resultado de cruces de las especies diferentes con caracteres diferentes. Un cruce de monohíbridos de lo variante corresponde al único carácter, por ejemplo, color o forma de semilla. El dihibridismo es un cruce híbrido que ocurre cuando el organismo involucrado difieren en 2 o más caracteres, por ejemplo, el color, la forma de la semilla. Bueno, aquí más cerca la imagen. Esto fue lo que observó Mendel. Tenía las vainitas grises redondas, las amarillas, el chícharo verde, el chícharo amarillo, y observó que cambiaba la semilla, que se combinaban las flores, que se combinaban las vainas, el tallo. Y fue observando la repetición de esos caracteres a lo largo del tiempo. Y se dio cuenta que el gen dominante siempre cada generación iba a estar presente. Mientras que el gen recesivo dependía a veces el color, a veces la vaina, a veces la semilla, que variaba a veces una generación sí o 2 generaciones no. O una generación sí y una no. O sea, los nietos, o los bisnietos. Y fue el origen, curiosamente, fíjense que si se hubiera conocido Mendel y Darwin, bueno, lo curioso es que ellos no conocieron su trabajo entre ellos, pero que fue más o menos entre 1860. Pero 60 años después, el Instituto de Genética juntó el trabajo que hizo Darwin con Wallace y utilizó las leyes de Mendel, y ustedes lo tienen. Ay, creo que ya acabo de grabar, permítanme tantito. Ok, permítanme.
Ya va, permítame tantito. Les contaba, pasaron 60 años y y la información que generó Darwin y Mendel quedó, pues ellos no se conocieron, pero la generaron a la par. Y esta información, ay, creo que ya terminó. Uy, espérenme. ¿Por qué? Porque se va hasta acá arriba. Ay, espérame tantito, permítame. Que no me deja cerrar esto. Ok, vuelvo a compartir. Ay. Ok. El Instituto Sutton y su socio empiezan ellos a utilizar la información que ellos generan y empiezan ellos a utilizar esta aplicación ya no solo en plantas. Bueno, primero empezaron con plantas, después con animales menores que venían siendo ratones, conejos que tienen gestaciones de 50 y tantos días, 62, creo que los gatos, y empezaron a hacer observaciones y a ver que efectivamente las leyes de Mendel se cumplían. En este caso, la tercera ley, que es la independencia de los caracteres, donde nos habla que cuando ya tenemos dos individuos que son la mezcla de otros dos individuos totalmente ajenos, o sea, la posibilidad de que salgan, vean, en este caso, aquí se hacen, o sea, se hace la alineación, es por ejemplo, las 4 posibilidades matemáticas se vuelven 16 posibilidades de combinación genética. Y esto nos ocasiona de alguna manera la multiplicidad. Si ustedes fueron observadores en pandemia, López-Gatell dijo algo que a mí me llamó la atención, lo dijo aproximadamente como a los 11 meses que estaba ya informando, que en el Instituto de Neurología, yo trabajé en neurología, hicimos nosotros en esa época, hace 20 años, el mapeo de diabetes e hipertensión para saber si tenía algún origen genético. Entonces le pedí al paciente que llevara, si tenía un hijo, a su hijo, a él, al papá y al abuelo. O sea, 4 generaciones. Y si había un que en la 5ª generación era más que excelente. Se patrocinaron a 100 familias, porque venían de diferentes partes del país. Y de esas 100 familias se patrocinaron a 1000. Primero empezaron con los pacientes que estaban en neurología, que presentaban enfermedades. O sea, era para checar esquizofrenia, algunos problemas con la apnea del sueño, y algunas enfermedades que podemos considerar leves a nivel neurológico, como es problemas de dormir y cosas así, pero leves. No estamos hablando como tal de una enfermedad crónica. Y las únicas crónicas eran diabetes y hipertensión. Entonces López-Gatell cita la información recabada y dice que de 100 mexicanos, el 63% era muy probable que sobreviviera al COVID, precisamente por la ley de segregación. Él lo dijo, yo creo que pues la mayoría ni le importó ni le tomó en cuenta. En este caso sí nos interesa, porque la ley de segregación establece que 2 genes que controlan una característica se separan al formarse los gametos, por lo que cada uno lleva un gen o factor hereditario. ¿Qué significa esto? Que si papá tenía la predisposición a soportar las enfermedades respiratorias y mamá tenía el mismo gen de soportar las enfermedades respiratorias, quiere decir que yo tenía 63% de posibilidades de sobrevivir al COVID. ¿Quiénes no soportan enfermedades respiratorias? Las personas que son relativamente directos descendientes de gente del Mediterráneo, españoles, griegos, italianos. Por eso es que hizo tantos estragos el COVID en esos países. ¿Por qué? Porque el clima, la latitud, el ambiente no es propicio para tener, contacto con temperaturas muy extremas.
Sin en cambio, recuerden que los mexicanos aparte somos la mezcla de personas del norte de Europa, de Rusia. De hecho tenemos los mayas y los olmecas compartían un gen ruso, igual que los siús, los apaches y los incas. Por eso son personas que soportan altas temperaturas como bajas temperaturas. Entonces, los que tengan alguna descendencia de estos grupos étnicos, lo más probable es que sobrevivieran a COVID. Bueno, voy al siguiente. Ok. ¿Qué es la herencia post-mendeliana? Pues es lo que dicen en el Instituto Sutton. Hay codominancia, dominancia incompleta, alelos múltiples y herencias ligadas al sexo. Codominancia es cuando dos genes dominantes se expresan en un individuo y esto les permite de alguna manera sobrevivir a todos los factores. Dominancia incompleta es cuando dos individuos están presentes. A ver, vámonos aquí. La herencia mendeliana se refiere a los patrones de herencia que son característicos de los organismos que se reproducen sexualmente. Mendel obviamente no conocía la estructura de ADN ni sabía la existencia de los genes. A los genes él los denomina factores y supo que se daban al azar, que algunos se expresan y otros no, que se segregan, se recombinan y se presentan en pares. Sus trabajos fueron tan exactos y descriptivos que aún pueden ser recreados y repetidos obteniéndose los mismos resultados. Por tanto, sus enunciados se convirtieron en las leyes de la genética. Con la genética molecular post-mendeliana se estudiaron y descubrieron nuevos aspectos de la herencia. Se pudo observar que había eventos que ocurrían al margen de las leyes de Mendel, como la herencia ligada al sexo. La herencia postmendeliana está marcada por el conocimiento de la estructura y función de los genes, el desarrollo de la genética molecular y el avance posterior de la ingeniería genética en la década de 1970. La codominancia es la cruza de individuos que provoca la codominancia en la que se expresan los dos alelos involucrados, dando lugar a organismos en los que las características se expresan simultáneamente y de manera independiente. Existen gallinas cuyo su plumaje se caracteriza por ser pinto, tienen plumas negras y blancas entremezcladas. Estas aves se producen porque hay un gallo negro y una gallina blanca, ambos son homocigotos. El resultado es que los dos alelos se expresan por igual, no hay dominancia ni recesividad, hay codominancia, o sea, la persona presenta los dos caracteres de papá y mamá. Dominancia incompleta. Este patrón de herencia no se explica con las leyes de Mendel. Las características que se heredan no siguen un patrón de dominancia y recesividad. Ninguno de los genes progenitores alelos es completamente dominante. Su dominancia es incompleta. Ningún gen de par de alelos se manifiesta totalmente, sino que lo hace de manera parcial. Al cruzar las flores de azalia de flores rojas con otra que produce flores blancas, se obtendrán plantas de flores de color rosa. Ni el rojo ni el blanco se expresan de manera completa, sino que aparece un color rosado intermedio. Por cierto, las familias multigenéticas o las familias interraciales tienen a veces esa dominancia incompleta. Y en este caso, pues aquí está el ejemplo. Bueno, alelos múltiples. Es común que una característica sea controlada por más de un par de alelos o alelos y a este evento genético se le llama alelos múltiples. También recibe el nombre de herencia poligénica. Esto explica por qué existen varios colores de ojos en el hombre o diversas texturas y colores de pelaje en los conejos. Si tan solo hubiera un par de alelos de color de ojos, todos los humanos tendríamos el mismo color. Por cierto, los ojos verdes son un defecto genético. Solo hay ojos oscuros y azules. Toda la gama de tonos verdes, miel, somos gente con defecto genético. Somos porque tengo ese color de ojos. Herencia ligada al sexo. El vínculo sexual describe los patrones de la herencia y presentan específicos del sexo cuando una mutación genética está presente en un cromosoma sexual en lugar de cromosoma no sexual. Perdón, retomando el anterior, no sé si sepa que Liz Taylor tiene ojos violetas. Es un oscuro tirado a violáceo.
también es un defecto genético. En humanos, estos se denominan recesivos ligados a la X y dominantes ligados a la X o ligados a Y. Y dice, desde que Gregorio Mendel propuso sus famosas leyes hace más de 100 años, se han elucidado nuevos mecanismos para explicar la herencia de los caracteres, muchos de los cuales podrían decirse que contradicen o difieren considerablemente de aquellos descritos por Mendel. La herencia ligada al sexo tiene que ver con los genes que se encuentran únicamente en los cromosomas sexuales. En los seres humanos, el sexo está determinado por los cromosomas X e Y. Las mujeres presentan 2 copias, XX, y los varones una X y otra Y, XY. La herencia ligada al sexo fue observada y descrita por primera vez por William Bateson, uno de los primeros científicos en redescubrir los trabajos de Mendel y en aprovecharlos para realizar nuevos experimentos basando sus conclusiones. Bateson realizó cruces experimentales de gallinas con plumajes de diferentes colores, unas con plumas oscuras y otras lisas y otras con plumas lisas, y con un patrón rayado. Mediante estos cruces observó que la descendencia, los machos resultantes, siempre tenían plumajes con un patrón rayado. Solo en la tercera generación, cuando se cruzaba un macho rayado con una gallina de plumas oscuras y lisas, se obtenían algunos gallos con plumaje negro. Esta proporción resultante de los cruces desafiaba las proporciones de las leyes de Mendel. Muchas veces, sin embargo, la codominancia y la dominancia incompleta son difíciles de distinguir fenotípicamente, ya que ambas producen un fenotipo propio de un individuo que pareciera expresar los 2 alelos diferentes. Sin embargo, genotípicamente, los individuos que presentan alelos condominantes son diferentes a aquellos que representan dominancia incompleta, ya que en su caso expresan en la misma cantidad de los 2 alelos dominantes y las otras 2 proporciones desiguales. Aquí está. Cuando papá y mamá tienen un gen recesivo, siempre va a haber un individuo que lo expresa. Tristemente, las enfermedades de riñón, las personas que nacen con problemas de riñón, es porque mamá y papá presentan esa enfermedad. Por ejemplo, el síndrome de Turner, como lo mencioné hace rato, también papá y mamá presentan la posibilidad de que la persona no madure su aparato reproductor femenino. El síndrome de Down, los problemas de enanismo, gigantismo son enfermedades ligadas al sexo, igual que algunos problemas en el desarrollo de los órganos sexuales. Un ejemplo clásico de la codominancia es el tipo de grupo sanguíneo de los seres humanos, ya que los alelos que codifican los antígenos A y B de las poblaciones humanas son codominantes. Y ya les dije que tienen que ver con el proceso evolutivo de los seres humanos. Los O, estamos desde el proceso de evolución de hace 15.000 años. Los A se cree que surgieron entre hace 10.000 a 5.000 años. Y los B surgieron en la era industrial. Aproximadamente se dice que puede haber los últimos 1.000 años cuando el hombre ya hace procesos tecnológicamente avanzados. Hay algunos casos que referencian a la edad de los metales, o sea, cuando ya el hombre puede maniobrar los metales. Y bueno, y hay un tercer tipo, que es los alelos A y B, se encuentran juntos, pues es la mejor codominancia y pues es una expresión. Son alelos recesivos por algún carácter cuando se encuentran de forma homocigota, son letales para el individuo. Los individuos que presentan estos alelos no llegan a nacer, por los mismos se evita el normal funcionamiento de la maquinaria molecular y evita la traducción de los genes. Muchos lugares del genoma de un individuo interactúan con otras partes del mismo genoma. Es decir, que la modificación puntual de un alelo adentro del genoma puede condicionar de manera directa la expresión de otros alelos dentro de las células de un individuo. Estas interacciones son difíciles de determinar y son clasificadas en 2 tipos diferentes. Los genes que interactúan de la misma ruta genética y aquellos que lo hacen en diferentes rutas genéticas. Interacciones de la misma ruta genética, por ejemplo, el ejemplo clásico de estos genes es el que se ha descrito para las flores de campanillas de la familia C, Campanulaceae, y el fenotipo silvestre. Y el color azul de estas mismas. Y estas son las referencias por si gustan consultarlas. Licenciado Jorge Armando, sería todo.